Muy buenas noches, agradeciéndoles a ustedes y a Dios Todopoderoso que nos permite pues conectarnos en esta charla, en esta capacitación. Hoy vamos a resolver un tema de la narrativa histórica con un enfoque reformado. Y el tema que vamos a topar hoy pues es Abraham y la soberanía de Dios, descubriendo cómo Dios de la Biblia actúa en la historia. En esta noche, pues, vamos a resolver lo que es la historicidad de la Biblia. Vamos a tomar un extracto bíblico del libro del Génesis, capítulo 12, verso 1 al 4, un pasaje de la Biblia muy conocido, en donde nos narra, pues, cómo Dios habla a Abraham y lo llama a servirlo. Entonces, en esta noche, pues, empecemos poniendo en manos de Dios todo este tiempo, la sabiduría y el conocimiento que sea de Él. Padre Dios Todopoderoso, te agradecemos, Señor, en esta noche, bendito Dios, por permitirnos escudriñar tu escritura. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos dé sabiduría, discernimiento para escuchar la voz de tu palabra, Padre. Dejamos este tiempo precioso en tus benditas manos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Si tenemos nuestras Biblias, por favor, o podemos consultar ahí en el internet, Génesis capítulo 12, verso 1 al 4. Les voy a leer. Nos dice la palabra del Señor así. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás, ya que yo sigo sin mi hijo y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Y Abraham dijo, mira, no me has dado descendencia, y uno que ha nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Yo lo llevo fuera. Y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Pues este pasaje es la premisa de la historia de la redención. El personaje principal que estamos viendo en este texto es Abraham, quien más tarde Dios lo llamaría Abraham. El llamado de Dios no sucede en un espacio vacío histórico, sino en un espacio, en un centro de poder e idolatría, el cual era Ur de los Caldeos. Es decir, que en esta población adoraban otros dioses, no conocían del Dios único. Y de ese pueblo, pues Dios escoge a Abraham, un gentil. La ciudad de Ur de los Caldeos, ubicada en la antigua Mesopotamia, que hoy en día es la actual Irak, era una ciudad sumeria muy importante que se forja alrededor del año 2000 a.C. La Biblia desde su inicio nos muestra que Dios es el Señor que irrumpe en la historia real de las naciones. Vamos a ir un poquito leyendo lo que es y entendiendo lo que es el contexto histórico y lo que nosotros queremos con exponer el contexto histórico y arqueológico de esta narrativa histórica, ya que queremos plasmar en esta noche la sola escritura, es decir, la Biblia solo basta para darnos cuenta sobre la historia de la humanidad y para dar en evidencia de que Dios es verdadero y Dios existe. Entonces, esta trama, la trama de Abraham, se sitúa a finales de la etapa de Ur III, más probablemente en el periodo de la Edad de Bronce Media, en los años 2000 a 1600 antes de Cristo. Había unas características culturales en ese tiempo. La vida urbana en Ur de los Caldeos, esta era una ciudad más grande, importante del mundo antiguo.
y también era una ciudad muy difícil, ya que la idolatría conllevaba que se tomen y se realicen, lo podríamos decir, muchos sacrificios y cosas paganas en ese entonces para los dioses. Surge la escritura cuneiforme y un sistema legal sofisticado en donde procede el código de Hammurabi, que era contemporáneo a la época. La vida religiosa giraba en torno a la idolatría. Ellos adoraban a los astros, tenían un énfasis en la astrología y en el culto a dioses astrales. Ur era el centro de la devoción de la luna, que es Naam o Sim. Pero ¿qué estaba pasando en el mundo pagano en ese tiempo? Mientras Egipto entraba en su medio reino y Babilonia comenzaba a crecer en poder, las culturas mesopotámicas estaban encaprichadas con la estabilidad del cosmos. La religión no era una elección, sino que era una imposición. Nadie creía por convicción, sino era impuesto. Es tanto así que se empieza a crear los sigurats. ¿Qué son los sigurats? Una especie de, se podría decir, de tradición, de culto hacia estos dioses. Era una expresión arquitectónica, una cosmovisión, montañas artificiales, templos, para que la creencia decía, para que los dioses puedan descender hacia los humanos y los humanos puedan estar junto a los dioses y así preguntar o realizar las peticiones. Entonces era un mundo en donde estos templos de los dioses Anún, Elin, Naán, dictaban la ley en el destino de la población. En medio de este régimen complejo, el llamado de Dios a Abraham es esencial y desubicador, porque Abraham, siendo un gentil idólatra, escucha la voz de Dios y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Si nosotros nos vamos a la singularidad de la narrativa bíblica, al contexto en donde se desarrolla esta historia de Abraham, vemos que Abraham era un hombre rico, que tenía tierras, que tenía ganado, dinero, y Dios le dice que deje todo, deje a sus padres, deje a sus parientes, deje su tierra, deje su casa y le siga. Este no es un llamado para establecer una idolatría a un sigurat, a estos templos, ¿no? Sino para arrasar la idolatría de raíz, ya que un Dios sin rostro, como lo llama la Biblia en el Antiguo Testamento, es quien le está hablando a Abraham y diciéndole, ven y sígueme. Y aquí hacemos una comparación bíblica a la cultura y a los mitos antiguos. Esto llamamos la apologética reformada. Este relato bíblico no es una simple copia de mitos. Muchas veces se ha dicho y se ha puesto a debate que la Biblia es una copia de otros libros más antiguos, entre comillas, más antiguos, ¿no? Entonces, en esta ocasión voy a tratar de explicar que la Biblia ya estableció y que los demás libros fueron copiando pues de estas tradiciones. El origen del hombre. En la mitología mesopotámica, el hombre es creado como un esclavo para satisfacer las necesidades de los dioses, es decir, mediante los sacrificios, mediante el dar al primogénito la sangre, frutas, etcétera, lo que se le daba a los dioses. Ese era el objetivo de la creación del hombre, satisfacer la necesidad de los dioses. En la Biblia, en el Génesis, el hombre es creado a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios, de un Dios bueno, soberano y ordenado. Aquí tenemos este contraste entre la mitología mesopotámica y la narrativa bíblica.
Vemos que en la mitología el hombre es creado para esclavitud, mientras que en la narrativa bíblica el hombre es libre a la imagen de Dios. Entonces la Biblia nos corrige en el escrito mesopotámico y nos dice que el hombre tiene la dignidad y un propósito, no es un siervo, no es una creación de un capricho divino. La naturaleza de Dios. En la mitología mesopotámica, el politeísmo, hay muchos dioses y estos dioses están en conflicto, son limitados, inmorales y sujetos a destinos. En la Biblia nos dice que hay un monoteísmo, es decir, un solo Dios que es creador de todo, soberano en todo, trascendente, perfectamente ético. Entonces, en este contraste, lo que nos dice la Biblia es que la soberanía de Dios es absoluta, no hay otros dioses. Él no necesita ser adorado a través de imágenes, ni está sujeto a los ciclos ancestrales y astrales. Él es sobre todas las cosas y es la fuente de la moralidad. El elemento que tenemos del Sigurat, que en la mitología mesopotámica era un medio humano de ascensión y de control del cosmos, la unión del cielo y de la tierra, estas montañas que ellos fabricaban para que los dioses bajaran y para que el ser humano suba donde los dioses. Tenemos la narrativa bíblica en donde nos habla de la Torre de Babel, en el Génesis 11. Y esta torre representa pues la soberbia humana y el intento de alcanzar a Dios por obras y no por fe. La corrección bíblica que nos da en la mitología mesopotámica es pues que Dios desciende a la tierra. Él no necesita que el hombre le muestre el camino, sino que Dios baja a la tierra en forma de hombre y esto llamamos la encarnación. ¿Para qué? El objetivo es la salvación de la humanidad. Aquí vemos que es la sola gratia en griego, ¿no? Pero es la sola gracia, no por construcción humana, sino porque es don de Dios. Entonces, en conclusión, la Biblia, el llamado que Dios hace a Abraham establece la prioridad de la autoridad de la palabra, la sola escritura, sobre la tradición cultural, revelando que hay un Dios que habla y al que debemos obedecerle por fe. Y esto es lo que nos contrasta el llamado de Abraham, un pacto de gracia. Este llamado de Abraham es la iniciación al pacto de la gracia. Dios no devasta a la humanidad, sino que la redime a través de este hombre escogido. Aquí tenemos varios contrastes. El primero es pacto y promesa. La promesa de Dios de Abraham es que haré de ti una nación grande, incontable, así como las estrellas del cielo o la arena del mar. Esta es la primera fase del plan de la redención. Este pacto que se muestra en el Génesis 15, verso 16, es la base de la fe, y no en las obras, sino en la fe, porque si vemos, Abraham no hizo nada más que creer a Dios. Tenemos la montaña y el sacrificio. Este conmovedor sacrificio del hijo de Abraham, Isaac, que lo podemos leer en el Génesis capítulo 22, revela la verdadera y central mensaje de la redención. Dios mismo proveerá de cordero. Es Cristo Jesús, el cordero que fue inmolado y por él tenemos la redención y el perdón de los pecados. Entonces aquí viene el cumplimiento de Cristo, de las profecías bíblicas. Gálatas 3:16 nos habla de una simiente, nos habla de la promesa de Abraham que se cumple especialmente en Jesucristo, la verdadera simiente, la que bendice a todas las naciones. El Padre de la fe, lo que nos dicta en Romanos 4, donde Abraham es justificado por la fe, es justo por la fe. Cristo, como descendiente de Abraham, es el cumplimiento de esta justificación, ofreciendo la fe y la justicia a todo aquel que cree, sea judío o sea gentil. Y el Evangelio. En el Éxodo de Abraham, de Ur, que es un tipo de salvación,
Cristo nos llama a salir de la ciudad de la idolatría, el mundo, el yo, para seguirle solo a Él, por la fe, hacia la herencia eterna. Jesús es el heredero de la tierra prometida y la promesa de la vida eterna. Esta promesa se encuentra en las Escrituras. No es un poder que el mundo nos da, sino que es la obediencia en la palabra de Dios. La aplicación pastoral de esto en la historia de Abraham nos hace reflexionar sobre el hablar de la grandeza de nuestro Dios, la soberanía de Dios sobre la historia. En este texto nosotros podemos ver que Dios es aquel rey que revela y que nos da pues la historicidad de de nuestro nacimiento, tanto aquí en la tierra como espiritual, en todas las narrativas humanas. Él no espera que Abraham esté listo o que Ur le dé permiso. Dios solo lo llama y eso es lo que nos hace en nuestras vidas. Dios solo nos llama. Esto nos asegura que Dios tiene el control absoluto sobre toda la historia, sobre toda nuestra historia, sobre toda la historia de la humanidad. Y yo les hago una pregunta. ¿En qué áreas de su vida, de esta vida moderna, ya sea trabajo, finanzas, planes, etcétera, creencias, crees que la cultura de Ur tiene más prioridad que el llamado de Dios? Es decir, ¿en qué áreas de tu vida o qué áreas de tu vida tiene más prioridad que el llamado de Dios? Porque todos sabemos que existe Dios, todos sabemos que hay un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, pero muchas veces nosotros no lo vemos, no lo escuchamos por el ruido de nuestra vida moderna. Entonces la pregunta para ustedes en esta noche es, ¿qué áreas de tu vida, qué área de tu vida no te permite escuchar ese llamado de Dios? Esa pregunta es para ustedes, para reflexionar. Ahora, vemos que en la tierra de Ur hay idolatría cultural y hoy en día también hay idolatría cultural y se lo contrasta con la verdad bíblica. Así como los sigurats, estas montañas que hacían para que los dioses descendieran y ellos se elevaran, prometía esto, ¿no? Por obras y poder. Nuestra cultura moderna construye estas, se puede decir, estas figuras idólatras, ¿no? Hoy la humanidad quiere alcanzar el éxito, que es la creencia que la vida se encuentra en la acumulación de logros, o en la tecnología o la fama, la adoración de la imagen humana en conectividad constante, y esto hablamos de las redes sociales, ¿no? Mientras más viral eres, más famoso ahora, es una forma de un sigurat, de buscar pues adoración mediante la tecnología, o el relativismo, donde la verdad y la moral son subjetivas. Y esto es un tema muy controversial y delicado porque muchas tradiciones y culturas pues se están desarrollando de manera equivocada. Y hay muchas ideologías hoy en día que se están levantando por esto, porque todo es objetivo. Como yo me siento, así el resto esté mal, con tal de que yo estoy bien, el resto no me importa. Entonces, ¿a dónde se ha ido la moralidad? ¿A dónde se ha ido esto de amar al prójimo? Dios nos llama a destruir estos ídolos y a reconocer que solo su palabra es la verdad absoluta. Vivir delante de Dios y para Dios. Abraham caminó por fe, no por vista, no porque Dios le dio cosas materiales, sino que él vivió, creyó, no importó qué, no importó cuándo, la promesa de Dios se iba a cumplir.
Y a Abraham solo le importa la voluntad de Dios soberano. Nuestra identidad y propósito están en ser peregrinos que siguen el llamado de Dios, sin apegarnos a estos ídolos de nuestra época contemporánea. Para finalizar, mis amados hermanos y hermanas, así como Dios de la Biblia sacó a Abraham del sistema de idolatría de Ur para fundar una iglesia de los escogidos, hoy nos llama a resistir a estos ídolos modernos. Poder, dinero, fama, necesidad de la aprobación cultural y social. Nuestro Dios no es una estatua, no es un sigurat, no es algo que se pueda poner encima de una mesa y hacerle una oración, un rezo y como arte de magia. Él es el Rey soberano de nuestra historia. Él es el Padre, Él es nuestro Señor, el que vino y dio la vida por cada uno de nosotros, el que está vivo. No es un Dios pequeño, Él es un Dios grande. Y por eso, con toda nuestra vida, debemos obedecerlo y seguirlo. Y si nosotros vemos la narrativa histórica de cómo Dios escoge a un hombre para que sea la simiente de la salvación, pues lo está haciendo con nosotros en esta noche. Nos está escogiendo para que seamos la iglesia de Él, ya que la iglesia no es un templo, no es cuatro paredes, sino somos cada uno de nosotros. Y ahí es cuando podemos decir, Soli Deo Gloria, a Él sea la gloria. Gracias por conectarse. Espero que haya quedado un poquito claro lo de la narrativa histórica sobre el tema de Abraham y cómo la historia de él pues nos repercute a los días de hoy. Gracias. Gracias a ustedes, Dios les bendiga y nos estaremos viendo para la próxima. Amén. Amén, gracias.